Hola a todos, soy Siervo Felipe Lozada Martínez. En este nuevo video en el que hablaremos la evolución y la sistemática. La evolución es un tema de gran relevancia entre la vida humana, por ello hoy intentaremos mostrar algunos aspectos importantes. Claro que sí, Siervo Felipe. Y te apoyaré en este proceso de aprendizaje en el área de biología. Pero como primera medida, me gustaría que me dijeras de quién es la idea de que los seres vivos evolucionamos. La idea de que los seres vivos evolucionemos es aceptada desde hace poco, más de 150 años, exactamente desde 1859, año de la primera edición de El origen de las especies por medio de la selección natural de Charlie. La teoría de los sistemas sostiene que la evolución es el resultado de 5 factores. Primero, mutuación, los cambios en el material genético. 2, recombinación genética, cambio de fragmentos entre cromosomas. 3, flujo genético, la entrada y salida de genes de la población. Cuarto, la selección natural. Y quinto, el aislamiento reproductivo. Muy bien, Siervo Felipe. La teoría de la evolución de Darwin sobre la evolución de las especies es una de las más estudiadas. Esto nos lleva a pensar que existe una ciencia que estudia la evolución. ¿Cuál es la ciencia que estudia la evolución? La biología evolutiva es la rama de la biología que estudia los procesos mecanismos que generan biodiversidad, incluyendo aspectos variados como el estudio de los ciclos de la vida, la abundancia y la distribución de los organismos, la morfología, la fisiología o la conducta. Claro, Felipe, esos procesos se conocen como adaptabilidad. Incluyen cambios a nivel del fenotipo y molecular que experimentan los órganos con el tiempo con relación a las demandas selectivas de su entorno que les permiten sobrevivir mejor en un entorno cambiante. ¿Y qué tipos de adaptaciones se presentan de acuerdo a lo que ya te dije? Claro que sí, morfología física y la comportamental. Morfológica, física y comportamental. Qué interesante el tema, sigamos explorando. ¿Qué tipo de evidencias nos muestran que están cambiando los seres vivos? Pues la acción de la evolución paleontología sistemática, biología comparada, biología de la poblacional. Y te faltó los mecanismos de evolución. Claro que ahora podemos comprender que estos cambios suceden a nivel micro y a nivel macro. Y dime, a nivel micro, ¿cuáles serían estos cambios? Los procesos que pueden afectar directamente las frecuencias genéticas de una población son la mutuación, la migración, deriva genética y selección natural. Y a nivel macroevolutivo, La coevolución, el proceso por el cual las interacciones ecológicas cercanas entre dos especies ocasionan que la evolucionen en forma conjunta. Esa actuación, una novedad evolutiva mayor por lo regular se deriva de la adaptación de una estructura existente por un fin totalmente distinto. Extinción. Según las estimaciones actuales, más del 99% de todas las especies que han sobre la Tierra están hoy extintas, es decir, desaparecieron de manera irreversible de la faz de la Tierra. uy, qué gran dato sobre la extinción de las especies. Pero tengo una inquietud, cierto. Dime. Darwin habla sobre la selección sexual y genética. Me gustaría que me contaras algo sobre ello. Claro, según Darwin, cuando los machos y las hembras tienen los mismos hábitos generales, pero diferente en una estructura color, las diferencias son producto de mayormente de la selección sexual. Ejemplo clásico es el pavo real durante el cortejo. El macho abre su impresionante rabo y le presenta a la hembra tanto la parte posterior como la anterior, mientras lo vibra produciendo un sonido característico. Qué buen ejemplo. Y con respecto a la variabilidad genética, La variabilidad genética puede referirse a las diferencias entre individuos o diferencias entre poblaciones. qué interesante tema. ¿Y ahora qué es eso de la especiación? Es un proceso mediante el cual una población de una determinada especie da lugar a otras poblaciones asiladas reproductivamente de la población anterior entre sí, que con el tiempo irán acumulando otras diferencias genéticas. Pero existen unos patrones de especiación, ¿cierto, Felipe? Sí, ¿Cuáles son?
Especiación alopátrica. La especiación se produce cuando una barrera de elemento geográfico actúa sobre una población situada en un determinado espacio y divide el flujo genético. Especiación simpátrica. La especiación ocurre sin aislamiento geográfico. Las especies habitan en el mismo espacio geográfico, pero se produce un aislamiento de flujo de genes. Especiación peripláctica. Un pequeño grupo de individuos forma una nueva población con una frecuencia de genética diferente a la población original. Especiación por poliploidea. La multiplicación del juego completo de cromosomas puede restablecer la fertilidad del híbrido formando dos especies diferentes, que ya no se puede cruzar con la especie parental, es común de las plantas. Claro que sí, Felipe. Yo te quisiera complementar con unos ejemplos. En la especiación alopátrica, entonces encontramos los pinzones en las Islas Galápagos, el elefante africano, el asiático, el oso panda menor, el mapache y el oso panda gigante. En la especiación simpátrica encontramos en Norteamérica, que vive la mosca de los manzanos, que no se cruzan con las moscas de los espinos, porque además de vivir en distintos ambientes, se producen en distintas épocas del año. En la especiación en peripátrica encontramos un ejemplo que son los elefantes marinos de las costas de California, los pinzones de las Islas Galápagos. En la especiación poliploide encontramos los animales de especies amófridas, como los caracoles, las lombrices de tierra y planarias, y los animales que se reproducen por pagenosis, como los escarabajos, peces y salamandras. Qué buena información, y lo mejor son los ejemplos. Claro que sí, Siervo Felipe. Pero sé que hay una ciencia que se encarga de estudiar estos patrones. ¿Cuál es esa ciencia? La sistemática es la ciencia que busca un orden en la naturaleza. Pero hay una ciencia que se encarga de nombrar y describir y clasificar esos seres vivos. ¿Cuál es? La taxonomía. Qué bien conocer toda esta información, lo mejor es que la podemos relacionar estos conceptos en nuestra vida cotidiana y saber por qué pasan tantas cosas. Claro que sí, Siervo Felipe. Pero no podemos olvidar que el profesor Jesse también solicitó investigar algo sobre el movimiento. Claro que sí. ¿Qué es el movimiento, Siervo Felipe? El movimiento es un fenómeno físico que se defiende como todo el cambio de posición que experimentan los cuerpos, el espacio con respecto al tiempo y al punto de referencia, variando la distinta del dicho cuerpo con respecto a ese punto de sistema de referencia, describiendo una trayectoria. Pero considero que el movimiento tiene algunas características. ¿Me puede referir cuáles? Sí, estas son posición, trayectoria, distancia, velocidad, aceleración y fuerza. Qué bien, Siervo Felipe. En realidad era un tema bastante amplio, pero te faltó mencionar qué es el movimiento rectilíneo uniforme variado. El movimiento rectilíneo uniforme acelerado, también conocido como el movimiento rectilíneo uniforme variado, es aquel en el que el movimiento se desplaza sobre una trayectoria recta estando sometido a una aceleración constante. Un ejemplo de este tipo de los movimientos es la caída libre vertical, en la cual las aceleraciones intervienen y considera constante en la que corresponde la gravedad. Siervo Felipe, espero que sigas profundizando sobre estos temas del área de biología. Gracias por su atención.